Les agradezco que continúen con nosotros aquí en BTV. Justamente estamos en Diálogo de Impacto hoy miércoles 17 de septiembre. Hoy vamos a abordar un tema importante y es la crisis en el sector de justicia laboral. Actualmente no se dan abasto y hay una gran mora. Ayer se realizó un plantón donde denotaron muchos aspectos que desconocíamos, y hay que decirlo. Nos sorprendió porque podríamos creer que normalmente los conflictos son en el área penal, en el área de corrupción, pero la conflictividad laboral en Honduras va en aumento por varias razones. Vean ustedes, en el 2016 se emitió este acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, donde se implementó un plan nacional de erradicación de la mora desde el 2016. Vean ustedes, 2016, estamos 9 años. En el 2025 se creó una mesa técnica interinstitucional integrada por el Poder Judicial, la Secretaría de Trabajo y la Sala de lo Laboral. Esto justamente para buscar una solución a los conflictos laborales en el país. Ayer se realizó una protesta en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, donde me llamó poderosamente la atención, y es que revelaban los abogados que ellos tienen registro de que más de 300 personas han fallecido en la capital, porque es donde está la mayor concentración, esperando un fallo de los tribunales de lo laboral por diferentes razones. En su mayor parte es por cesantías o por despidos injustificados, por tantas aristas que hay. La situación es que las personas mueren en Honduras esperando un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la justicia social que nosotros tenemos en este país. Revelaban también que solamente hay 12 jueces, vean ustedes, 12 jueces en todo el país, provocando que los juicios duren más de 10 años y aún no tienen sentencia. Aún los juicios que tienen 10 años, revelaban ellos, tendrían que esperar una resolución hasta el 2028. Eso es lo que se vive. Y es por eso que los abogados laboralistas realizaron un plantón para exigir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, escuche bien, que busquen verdaderos mecanismos para reducir la mora judicial y que se reúnan con ellos. Porque ellos no están pidiendo nada más, que se reúnan con ellos. ¿Para qué? Para que ambos busquen mecanismos, ya que ellos tienen reservas con algunos de los mecanismos, con la conciliación y con otros aspectos que quieren introducir en este sector, pero lamentablemente no fueron escuchados. Les mandaron policías. Está aquí con nosotros el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Arturo Vides, con quien vamos a conversar, pero antes veamos esta nota de lo que ocurrió ayer en las afueras de la Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial apenas cuenta con 12 jueces especializados en materia laboral, una cifra alarmante que ha provocado una mora judicial insostenible. Los demandantes deben esperar más de una década por una sentencia. Muchos incluso mueren sin alcanzar justicia. Digamos con la cuenta de 300, pero hay más. Seguramente hay más, son lo que nos reportamos, que de una u otra forma podemos tener acceso a esas cifras, pero si empezamos a hacer de repente un estudio profundo, tal vez el comisionado de Derechos Humanos se anima a ver cuántos esperan justicia, se van a dar cuenta que es un número superior a los 1000. Luego son los herederos, sí, que ahí está su derecho, pero es que no se trata de quién va a gozar, si el trabajador necesita su dinero, su trabajo. Doña Olga Lazo, despedida tras la reestructuración del desaparecido INFA, lleva más de 15 años esperando que la Corte resuelva su caso. Tenemos más de 15 años en esta lucha
y que aún todavía no hay resolución. Incluso hay compañeros, porque son más de 80 abogados los que llevan casos de compañeros, que éramos más de como 1.200 trabajadores, y algunos se las declararon sin lugar. Hay otros que todavía no tienen respuesta porque están en casación. José Solórzano asegura que varios de sus compañeros despedidos de la máxima casa de estudios ya fallecieron esperando una resolución que nunca llegó. Los trabajadores también que han fallecido, oiga bien, compañeros universitarios, trabajadores universitarios, todos docentes, administrativos de servicios generales, han fallecido y no han podido lograr lo que es esta justicia que hay aquí en la Corte. Desde la Corte Suprema se admite que uno de los grandes obstáculos es la falta de conciliación entre las partes. Cada apelación prolonga aún más el sufrimiento de quienes claman justicia. Hay una renuencia a establecer una negociación con el empleado, y esto lo que provoca es que todo lo que se interpone en los juzgados de lo laboral o en los juzgados de lo contencioso administrativo por parte del Estado, todo se apela. Pequeñas decisiones, todo se apela. Eso significa que la decisión tiene que ir a Corte de Apelaciones, luego volver a la instancia anterior para culminar con el proceso, y si se toman decisiones en el camino, se vuelven a apelar. La Corte Suprema de Justicia solo cuenta con 12 jueces especializados en materia laboral, y cada uno tiene una carga de más de 1.700 expedientes, los cuales se incrementan cada vez que hay un cambio de gobierno. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Y parece paradójico, pero vemos que la mayor parte de los casos de juicios laborales es en contra del Estado de Honduras. Es ahí donde se está fallando. Y lo vemos. Imagínense ahorita, por ejemplo, 17 días de huelga, de protestas, de paros de las enfermeras. Y el mayor afectado es el pueblo hondureño. Está aquí con nosotros justamente el abogado Arturo Vides. Él es el presidente de los abogados laboralistas. Muchísimas gracias, abogado. Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo del Pacto. Encantado de compartir este espacio y poder explicarle al pueblo hondureño aún más, ¿verdad?, lo que ha sucedido el día de ayer, lo que seguirá sucediendo y por qué está sucediendo. ¿Por qué ustedes tomaron la decisión de realizar este plantón? Porque ustedes no querían realmente que agilizaran un juicio, no. Ustedes están pidiendo, tengo entendido, lo que comprendí, que se les escuche para establecer mecanismos efectivos a fin de que estos juicios no duren una década. Precisamente, venimos trabajando ya desde marzo, pidiéndole por escrito, con mucho respeto a la presidencia del Poder Judicial, que nos atienda, porque nosotros tenemos gente muy calificada en la asociación. Básicamente, la mayoría de expertos laborales están del lado del litigante y pocos se quedaron en el Poder Judicial. Los que se quedaron en el Poder Judicial pues tuvieron la desdicha de que la escuela de la carrera judicial pues carece de presupuesto y no tuvieron mayor formación de la que todos los que salimos del Poder Judicial, ¿verdad?, pudimos llegar a tener acceso. Entonces se quedaron de repente en una línea muy estándar de lo que debe ser el derecho al trabajo, pero sobrevivieron hasta donde podemos nosotros considerar 3 jueces muy buenos, que entienden la materia. Porque ese es el mayor problema que tenemos, no el hecho de tener jueces, de tener magistrados, el problema es no tener especialistas en esas áreas. Sí, imagínese, si lo hacemos como en médicos, si usted necesita una operación de su corazón, no vamos a traer un ortopeda. Pues entonces a lo laboral nos están dando ortopedas y lo que tenemos y ocupamos cardiólogos. Porque entonces entra el juez en mucha duda. ¿Qué hago aquí? No lo conozco, tengo que ir a estudiar, tengo que consultar. Y cuando usted consulta, pues entonces ya desnaturalizó el derecho del trabajo. Porque el derecho al trabajo está establecido en el código para que dure 30 días en primera instancia. Y la ley, ¿cuánto es el periodo total que podemos decir que puede durar un juicio? Según la ley. Con un juez especializado que entienda el paradigma constitucional, que conozca las reglas que se han escrito a través de la jurisprudencia de 54 años, desde que se empezó a crear, en 5 minutos le resuelve. 5 minutos. Y mire, si implementamos un poco de tecnología,
y hacemos, porque hay que decir esto, el conflicto laboral es muy sencillo de resolverlo, no necesita más que una página, porque el resto son que el demandante vino a tal fecha, fue despedido tal ley, son hechos que realmente no toman tiempo. Entonces hasta la inteligencia artificial puede ordenar esas cosas y dejarle el espacio para que el juez pueda decidir ya con su materia gris por qué le da la razón a uno u otro. Pero son 5 minutos. Le doy un ejemplo. Hay una línea jurisprudencial que dice, si el trabajador no tiene audiencia de descargo dentro de su proceso de despido, ni vamos a revisar la prueba, simplemente ya ganó, porque se ha violentado el derecho a la defensa. Pero como los jueces que acaban de colocar en esta presidencia de la Corte Suprema no son laboralistas, entonces todo lo estudian. Entonces entra la mora. Ahí es donde va la mora. Y claro. Y luego la pandemia nos ha dejado casi 2 años sin estructura, ¿verdad? Y luego de eso no aprendimos y no implementamos tecnología, todo lo contrario, reducimos aún más. El juicio laboral debe ser oral. Si usted se pone a escribirlo, se le va a atrasar aún más. ¿Por qué? Yo siempre hago este ejercicio. Si una persona viene despedida y viene el empleador y ya los tengo a los dos, yo solo le voy a preguntar, muéstrame las pruebas de por qué está justificado el despido. Me las muestra y en el momento yo ya sé que ahí va en contra de una línea jurisprudencial, lo voy a escuchar por cortesía. Pero ya estoy pensando en cómo voy a redactar la sentencia. Eso debería salir 5 días. Pero ¿qué pasa? Se aprovecha el Estado entonces de la ignorancia, porque no son malos jueces, simplemente son incompetentes en materia del trabajo. Ellos vienen de lo civil y de lo penal, entonces allá son muy buenos. Seguramente allá son muy competentes, pero acá entonces quedamos confundidos y el Estado viene y que ha tenido una línea de como bien decían, ¿verdad?, de estar apelando todas las decisiones. Entonces el juez puede declararla sin lugar, en el mismo momento sin lugar. Y claro, se puede ir en apelación, pero no detiene el juicio. Sí. Y sigue el juicio. Y salvo que venga y ya esté listo para sentencia, va a esperar lo de la Corte de Apelaciones. Pero ahí hay otro gran problema, solo hay una Corte de Apelaciones para la mitad del país. La otra la tenemos en San Pedro Sula, son las únicas 2 especializadas. Solo hay 2 cortes de apelaciones a nivel nacional. Especializadas en materia de trabajo para todo el país. Entonces, imagínense ¿qué pasa si inventemos entonces ahorita? Póngale a un modo de proyecto 50 buenos abogados laboralistas y se les da un presupuesto, un edificio para que depuren en 2 años toda la mora social que tiene el país. Esos juicios van a salir rapidísimo y la Corte de Apelaciones otra vez el embudo, porque todos van a ir a dar ahí. Naturalmente por la consulta o por la apelación. Todos van a la Corte de Apelaciones. Imagínense, llevamos todo el trabajo de 50, más los 12 jueces, 62 jueces, y se los vamos a dejar a la Corte de Apelaciones. Entonces la espera ahí sigue, se produce nuevamente la mora. Entonces tiene que ser un cambio estructural. Y entre tanto, los jueces no puedan, o de repente, ¿verdad? Eso también está pasando, se ven incapacitados de poder ejercer sus poderes como juez por temas políticos, de presiones, porque un juez de carrera no tiene otra opción de salir al mercado laboral a buscar clientes porque no es su fin. Sí. Se ha preparado toda su vida para jubilarse en el Poder Judicial, entonces procuran ser muy reservados en cuanto a no exponer su plaza, ¿no? Sí. Su judicatura. Y para que veamos la dimensión del problema, solo tenemos 12 jueces. 12 jueces en Tegucigalpa. En Tegucigalpa. 3 especializados. 3 especializados. El resto son de lo civil y de lo penal. Sí. Exactamente. Porque estos casos, fuera de este contexto de Tegucigalpa, los llevan los jueces de lo civil. Seccionales. Seccionales, sí. Solo hay 2 cortes de apelaciones de lo laboral, una en Tegucigalpa y una en San Pedro Sula. Sí, las otras son mixtas, sí. Y viendo las estadísticas, las últimas del Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras, las estimaciones en el 2025, para que ustedes vean la dimensión del problema, se estima que aproximadamente son 4,8 millones de personas que son económicamente activas en Honduras. 4,8 millones de personas para 12 jueces. Para 12 jueces. 2 cortes de apelaciones. Una, porque la una no conoce la de la otra, ¿verdad? Entonces San Pedro se queda en San Pedro. Sí, pero en genérico estamos hablando solo 2 cortes de apelaciones, porque estamos hablando de 4,8 millones de hondureños que tienen una relación laboral. Sí, lo que pasa es que la de Tegucigalpa es la mayor concentración porque como es la capital, entonces aquí donde se realizan las citaciones. Y como está más el gobierno también, porque hay que decirlo también, ¿verdad? Sí. La mayor parte, ¿de cuánto es la mora se estima en el sector laboral aquí en Honduras?
Mire, si usted presenta una demanda hoy, la va a ejecutar como en 2036. 2036. Me muero ya estoy muerto. Va a sumarse otra vez a la lista. Ojalá que no suceda eso, ¿verdad? Pero ya hay personas en discapacidad, hay personas diabéticas, hay personas que han perdido sus extremidades por esto, porque no tienen acceso. No son tantas, no es tanto lo que piden ellos, sino que o los reinstalan en su trabajo o que le paguen sus prestaciones. Pero en este país, como se viene, ¿no?, de estar trabajando con temas de sindicatos, se busca el pleno empleo. Y lo que buscamos en el mundo es que las personas logren jubilarse o pensionarse, independientemente de las causas que lo lleven a eso. Pero si no tenemos pleno empleo, nunca vamos a poder cotizar. Entonces siempre el reintegro es la mejor herramienta que tiene el trabajador frente a un despido, porque pone en balanza el poder que puede poner el dinero del Estado. Pero entonces él puede rechazar y decir, no, yo no quiero tu dinero, yo quiero mi trabajo. Yo no quiero tener una relación personal con ustedes, sino quiero desempeñarme, porque yo lo que apunto es a jubilarme y a cotizar y tener seguridad social. Bueno, y todo lo que enmarca las garantías de la Constitución de la República está diseñado así, está diseñado así. Entonces, cuando vemos nosotros que estratégicamente lo que están haciendo es bloquear el acceso a la justicia, tenemos que reunirnos y empezar a actuar en conjunto, porque de lo contrario van a tener éxito. Y combatir eso ya instalado es muy complejo eliminarlo. Sí. ¿Qué esperaban ustedes ayer con este plantón? Esperábamos hacer despertar la conciencia de los magistrados, porque hemos dialogado ya con la sala. Entendemos la sala también tiene sus dificultades, ¿verdad? Porque ellos pueden disponer, pero de repente la presidencia no les permite el presupuesto. Parte de la investigación, porque nos toca también investigar para poder dar hechos contundentes, es el plan operativo anual para el 2026, porque ahora nos prometen que hay una mesa técnica, que la instalan, aunque no nos hayan participado, pues vamos a leer. ¿Ustedes no han participado en absolutamente nada de estas? Sí, tuvimos una participación, un medio diálogo con los 3 magistrados de la sala laboral en Juticalpa, donde pues pudimos exponerle y darle nuevamente el documento que en marzo lo habíamos presentado, para que de repente ellos le dieran un poco más de celeridad, y donde básicamente señalábamos cuáles eran los ejes más importantes que había que cuidar y cómo nosotros podíamos apoyarles. No es necesario que nos contraten, ni mucho menos, simplemente que nos escuchen, porque hemos vivido de esto toda la vida. Conocemos la capacidad de jueces anteriores, por ejemplo, los jueces y los magistrados de la Corte, doña Vilma Cecilia, eran una mora de 6 meses máximo. Y yo recuerdo cuando alguien apeló una decisión porque habían señalado una sentencia a 6 meses y fue regañada que le dieron la Corte de Apelación, y eso es inaceptable. Entonces venimos de una escuela que sí funcionó. Estaba el abogado Rosa Lourdes, creo, ¿verdad? No. Sí, Paz Haslam, correcto. Y yo recuerdo en ese tiempo ella estaba muy metida en en buscar conciliación, en buscar evacuar rápida la mora. Claro, estaba también, hay que mencionarlo porque fueron grandes funcionarios, la abogada de la Cafati, Reina Solórzano, Bárbara Guadalupe López Funes, que dio goce ya, la abogada Luz Carías, la abogada Claudina Cantarero, que a pesar de ser especialista en Derecho del Trabajo, fue trasladada a otra corte que no es su especialidad. Y así varios jueces, otros salen, porque no hay futuro ahí, y quedan de esa camada, quedan 2 buenos jueces ahí, 3, porque otro viene de lo contencioso, y son muy competentes. Pero es imposible que ellos 3 resuelvan toda la carga de Francisco Morazán, básicamente, porque no solo ¿Qué tan grande es la demanda de...? Pues son 1.780 casos y sumando todos los días que le dan a cada uno. O sea, hasta la fecha son 1.700 casos. Por juez. Por juez. O sea, un juez en Honduras, mira, 1.780 casos. Expedientes. Sí, y hay una de las jueces que hay que felicitarla porque logró poner en orden todo y analizar, y dice, bueno, audiencia, y depuró todas sus 1.780 cargas y ya le cayeron audiencias a 2030. Entonces ahí no es que nos quejamos, ¿verdad?, de la audiencia 2030. Felicitamos a la juez que pudo depurar todo eso y que dice, yo depurado mi juicio hasta 2030. Entonces, ¿qué buscamos? Que le quiten un 15% de... Que le ¿Por qué no se nombran jueces expertos en materia laboral? Porque si nombran jueces expertos, entonces vamos a empezar a reintegrar y a condenar al Estado muy rápido. Entonces, ¿es por una estrategia? Es política. A ver, ese juzgado está lleno de nacionales y liberales, porque son los que acaban de salir. Exactamente. ¿Verdad?
Y luego hay otro grupo sector que pide contratación colectiva, que me den mis aumentos, que ya han firmado el contrato colectivo y que lo vengo a exigir. Esa es la mayoría. Un poco número contra la empresa privada. ¿Qué porcentaje podemos dar? ¿Tú puedes dar? 90% contra el Estado. O sea, el 90%, vean ustedes qué interesante, 90% de las demandas laborales es en contra del Estado de Honduras. Sí, y luego 10% la empresa privada. Privada, sí, y hay un porcentaje ahí de repente de que va contra ONGs y cositas, pero es muy pequeño. ¿Verdad? El grueso está en demandas contra el Estado, de todas sus instituciones, centralizadas, descentralizadas, del Poder Ejecutivo, y esto solo es el juzgado del trabajo, porque está en lo contencioso administrativo, que conoce también solo del Poder Ejecutivo y de la Ley de Servicio Civil. Entonces, si mezclamos los dos, esas cifras se disparan. En el juzgado de lo contencioso administrativo, ustedes no le dan fecha de sentencia. Esté pendiente, dice. Ya hay 5 años que no hay fecha de sentencia, terminado el juicio ya, solo para estudiarlo y dictar. Dice, no le señalan audiencia, espera la sentencia, ahí le van a convocar, le dice. Imagínense, entonces allá es peor, Y allá es más triste porque allá el trabajador va como vencido, no tiene la misma garantía. Entonces todo debería concentrarse en un solo juzgado del trabajo, ya sea para el Ejecutivo, centralizada. ¿Sería fusionarse uno solo, eliminar la parte contenciosa? Un solo edificio, como lo ha hecho Guatemala, Costa Rica, un solo edificio. ¿Cómo estamos en comparación con los otros países? Pues, por ejemplo, vaya Guatemala. Estamos, yo creo que peor que todos los centroamericanos. Es que si vamos en índice de cuánto tiene que esperar una persona para poder tener justicia. No, en cuanto a la estructura. O sea, Guatemala tiene un solo ministerio, juzgado laboral, podemos decir, sí. Empresa privada, Estado, todo de un solo. No, desde ahí ya perdimos. Desde ahí ya perdimos porque nosotros seguimos en el mismo tercer piso y la población ha crecido un 30%. Las demandas han crecido un 200%. Los abogados laboralistas han notado de que es una buena y bonita ciencia jurídica que pueden desarrollar porque es segura, es sana, y realmente el Estado pues es el único que es demandado en su mayoría. Entonces ha habido mucho entusiasmo en defender trabajadores. Eso ha hecho que empiecen entonces hasta demandar salarios que se le adeudan. Entonces, ¿por qué hay otro problema? Porque también hay otra situación, ¿verdad? Y lo hemos escuchado. El hecho de que se acusa de que, por ejemplo, hay muchos empleados públicos que han encontrado un negocio, que cada 4 años los despiden, demandan, les pagan salarios caídos, los reintegran y después llega otro gobierno y los vuelve a despedir y es un círculo. Sí. Es un círculo. Sí, o sea, trabajan 4 años, otros 4 años no. Y eso es corrupción. Definitivamente eso no lo apoyamos nosotros. ¿Se da eso? Se abunda. Y abunda y por parte del Estado lo promueve también. ¿El mismo Estado promueve ese tipo de... El Estado se sabotea. Si yo me voy a quejar, usted escucha las declaraciones de los candidatos presidenciales, de que hay una mora de tantos millones, de miles de millones en demandas laborales, ¿por qué dejo que crezcan? Sí. Si a mí me interesa usar ese dinero para otros proyectos, yo lo quería y no resuelvan rápido. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a reintegrar al nacionalista o al liberal que está en el juzgado y vamos a tener que sacar al libre que acaba de ser colocado. Entonces es una pelea de plazas. Y dice, no, yo cómo voy a trabajar con los adjetivos que le ponen a estas personas. Las personas que han despedido son personas técnicas, no son personas que andan con la narcodictadura como dicen, son trabajadores. Y claro, entonces si el Estado viene y apela a todo, se extiende. ¿Y quién paga los salarios dejados de percibir? El Estado. Pues sí, el trabajador, imagínese como en Argentina, que solo hay un tope de 6 meses de salarios dejados de percibir, se tardan 10 años, sería fatal, ¿verdad? Sería fatal porque ya el trabajador no es recompensado o indemnizado en ese sentido el resto del juicio. Honduras por lo menos tiene eso, que los salarios corren indefinidamente hasta que se ejecuta la sentencia a favor del trabajador. ¿Se requieren cambio de leyes en materia laboral? ¿Se necesita toda una reestructuración en este sentido? ¿Qué es lo que realmente ustedes proponen? Porque yo creo que parte de hacer este plantón es sensibilizar y también hacer propuestas. Pero eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos en este diálogo con el abogado Arturo Vides. Él es el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas aquí en Honduras. Así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos conversando con el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Honduras, el abogado Arturo Vides.
él nos ha revelado de que el 90%, vea usted, 90% de los juicios laborales es en contra del Estado de Honduras. Y nos explicó también en el primer segmento algo interesante, y es el hecho que la demanda política es lo que hace que se tenga esta gran mora. Porque al final la empresa privada establece otros mecanismos y es un bajo porcentaje. Es un bajo porcentaje porque muchas veces se lleva a conciliación o arreglos extrajudiciales. Porque lo que no se quiere realmente es caer en un mollo como el que estamos ahora. Nos decía que solo hay 12 jueces laborales aquí en Tegucigalpa y cada uno lleva 1.780 casos. Imposible que lo solventen. Mire, es más lo que va sumando diario ahora. Y peor cuando es inicio de gobierno o final de gobierno. Porque hay despidos masivos. Ellos realizaron este plantón para sensibilizar. Pero como ellos dicen, solo medio hablaron con los magistrados de la sala de lo laboral, que no sé realmente si son especialistas en esta área. Lo que recibieron fueron policías que les rodearon ahí durante su protesta. ¿Qué es lo que ellos realmente proponen? ¿Cuáles son esas soluciones? Necesitamos reformas a la ley, necesitamos más jueces. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Antes de iniciar con eso, vamos a leer algunos de los mensajes que nos han escrito nuestros televidentes sobre este tema. Dice, buenos días, tienen que hacer una revisión a los empleados que sufrimos un derrame fuera de la empresa que la determinan enfermedad común. Solo nos dan un año de incapacidad en dicho tiempo. Dice, es imposible recuperarse por los 2 años. Se lleva con terapias y no podemos recuperarnos y las empresas se aprovechan. Y cuando uno regresa en silla de ruedas a la empresa, solo quieren dar los derechos de cesantía y preaviso. Dice, hay que contratar abogados y nos toca pagar honorarios, exigimos renovar esos artículos, nos dice este televidente. Vamos con el siguiente, dice, Denis Díaz dice, me imagino que el COEP quiere justicia laboral, pero con todos sus derechos, los contratados, que no solo sea sueldo y seguro social, dice este otro televidente. Dice, aquí en San Pedro Sula, dice, cuando vemos empleados que sufrimos derrame cerebral, cuando se nos termine el año de incapacidad nos despiden con la excusa de que ya no podemos realizar la labor, dice, para la que nos contrataron. Y lo más grave es que el Ministerio del Trabajo y los juzgados los favorecen a las empresas de acuerdo a algunas leyes, 112 y 120 de esos artículos que tienen que cambiar, nos dice este otro televidente. Otro mensaje nos dice, buenos días, licenciada Emma, el invitado, no tengo fe y esperanza en este país absolutamente en nada. Nada, porque en este país hay muchos factores que influyen en todo el accionar de los que trabajan en el sistema de justicia. Son corruptos, haraganes y están bien cómodos con esa situación. Están bien pagados y no tienen prisa, dice, en resolver las acciones judiciales a favor del pueblo. Pero yo si fuera familiar desde algún ministro, entonces me resuelvan en cuestión de meses. Sí, señora, así están las cosas en este país. Dinero para pagar a políticos, hay dinero y rápido como para las elecciones, pero para apoyar a otras instituciones nunca hay dinero, comenta este otro televidente. Dice, ¿por qué el 10% de las demandas privadas toman alrededor de 10 años y las del Estado 3? Justicia tardía, dice este otro televidente. ¿Y por qué las ovejitas vestidas de togados piden bilis para reducir el tiempo? Dice este otro televidente. Leonel Alejandro Flores Mendieta, saludos a nuestro fiel televidente, saludos a Leonel Alejandro Flores Mendieta desde San Pedro Sula. Aquí hay una diferencia, lo que nos explicaba, depende del patrono para que se alargue o no un juicio, ¿o no? Sí. A ver, la empresa privada cuida más su dinero porque le cuesta, ¿verdad? Al empresario es su patrimonio. Entre tanto, el del Estado es el patrimonio del pueblo hondureño. Entonces, ¿son más rápidos los juicios de la...? No, es que no llegan. No llegan. No lo resuelven rápido. Lo resuelven rápido. El reintegro es una figura muy poderosa para el trabajador, pero que se usa en la mayoría de los casos para el Estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay sindicatos, ahí hay contratos colectivos, hay protección. Escasamente hay sindicatos y contratos colectivos en la empresa privada. Entonces, una persona reintegrada generalmente lo que va a sufrir es mobbing laboral, ¿verdad? Que esto es todas las conductas que vienen a dañar su
su estado emocional, su salud mental y con la intención de pagarle sus prestaciones para que se vaya porque de alguna u otra forma no lo quieren. Esa es la dinámica en la empresa privada. En el Estado, como cada 4 años están cambiando autoridades, poco nos interesa a los trabajadores decir, bueno, yo me reintegro y a ver con quién me reintegro. Y luego entonces se acoge al sindicato que lo protege, y etcétera, etcétera. Entonces hay mayores condiciones de pedir reintegro contra el Estado. ¿Qué es lo que proponen ustedes? Miren, no, es una fórmula, ¿verdad? No es una cosa, una varita mágica y que ya, pero principalmente dinero. Si no nos dan dinero, bueno, dinero... Cuando hablamos de dinero, el presupuesto a los... Presupuesto al juzgado del trabajo. A ver, 30 millones le dieron el año pasado, 2025. Y prometen cambios. Bueno, poquitas veces han prometido cambios más allá de esa mesa técnica, ¿verdad? Pero nos acaban de contestar y nos acaban de dar el presupuesto que es idéntico del 2025 para el 2026. Entonces, ¿dónde va a salir el presupuesto para contratar los jueces especializados, para alquilar un edificio, para depurar? ¿Por qué no se habla del proceso de descongestión que ha funcionado en muchos países para que transitoriamente, durante un periodo determinado de tiempo, se descongestionen los sectores sociales, no solo lo laboral, ¿no? Hablemos del entorno del trabajador, violencia doméstica, juzgado de familia, juzgado de inquilinato y los juzgados laborales. Esos 4 juzgados, si bien unos tienen menos mora que otros, necesitan un refuerzo porque es la parte social de la justicia. Entonces, en primer lugar, pedimos que por favor le pongan atención al tema porque el hecho de que estemos manifestándonos ahí, vamos a seguir. Porque ustedes van a continuar con las medidas hasta que los atiendan. Porque ustedes, no hasta que nos atiendan, hasta que se resuelva el problema. Y no se va a resolver pidiendo más presupuesto al Ejecutivo, que ojalá todavía tengan la oportunidad de incrementar 400 veces ese presupuesto y que pidan 200 millones para el juzgado de letras del trabajo. ¿Para qué? Para poder ampliarlo y de quitarle 1000 casos a un juez y distribuírselos entre otros 3 y ver un número. Porque, a ver, lo segundo, después de pedir dinero es qué casos sí hay que estudiarlos. Cuáles casos desde que ya uno los ve ya están perdidos en base al paradigma y en las líneas jurisprudenciales. Estos solo son salarios y vacaciones. ¿Qué tiene que ir a hacer a perder todo si ya aceptaron el empleador de que le va a pagar? Entonces cada uno lleva un trato diferente. Reformas, sí, podemos habilitar el juicio sumario. El Código de Trabajo decía en aquellos tiempos del 54 que todos aquellos problemitas de 200 lempiras se resolvían en 1 hora. Que yo no iba a gastar el tiempo de mis jueces en cosas de que ya eran básicas y las vacaciones no se las ha pagado, recibo, no, entonces págueselas. Pero se quedó en 200 lempiras. Entonces ahora todas esas demandas que antes se despachaban rapidísimo entran al proceso ordinario. Y eso hace que le quite el espacio a un juicio que de repente sí se hizo un buen trabajo por parte del Estado. Cuando me refiero a un buen trabajo es hubo una buena citación, hubo una sanción proporcional, luego el trabajador de repente volvió a cometer una falta, se le volvió a poner una sanción, se suspendió de 3 a 8 días y finalmente el despido. Entonces esos procesos, cuando se respeta la proporcionalidad, que se respete el derecho a la defensa, que tenga audiencias de descargo, que puedan presentar pruebas y se determina de que efectivamente hubo un daño por la actitud del trabajador, entonces tiene el empleador la causal de despido completa y puede despedirlo pagándole los derechos adquiridos que ya se sabe cuáles son, ¿verdad? Vacaciones 14avo y las cesantías hasta los porcentajes que establece el 120. Pero entonces esos casos deberíamos de apartarlos y decir, solo vamos a enfocarnos de los 1.700, ¿cuántos tiene usted a cada juez que realmente vale la pena estudiar? Pues serán 100, porque los otros solo son te fuiste, carta de despido, te fuiste, carta de despido, y esos casos ya están perdidos para el Estado. Pero ¿por qué quiere el Estado tenerlos ahí? Porque entonces van a reintegrarle opositores. ¿Hay una política dentro del Poder Judicial para alargar esto? Yo pienso que si no piden presupuesto, ellos son los principales responsables. Si ellos dijeran, miren, vamos a hacerle caso a los abogados, vamos a hacerle caso al pueblo hondureño, vamos a pedir 500 millones para fortalecer por 5 años, que es lo que nos queda en esta corte, para poder decir, vamos a descongestionar estos juzgados y vamos a depurar estos juzgados. En estos 5 años, 100 millones por año, aparte de los 30 millones que quedan en el Poder Judicial para el Juzgado de Letras y la Corte de Apelaciones. Y entonces ahí vamos a empezar a ver de que sí realmente hay una intención. Sí. Pero si no le piden al Ejecutivo dinero, el Ejecutivo va a decirle, a mí no me pidieron. Y entonces ellos se salvan, ¿verdad? Yo nunca me di cuenta que ocupaban más dinero.
Porque para porque eso aquí en el Estado también está el Ministerio de Trabajo, está la Procuraduría General de la República, que es la que representa el Estado en estos. Eso. O sea, hay una estructura. Sí. Están los gerentes de recursos humanos. Sí. Bueno, pero desde ahí empezamos. Si el gerente de recursos humanos no es alguien capacitado en materia del trabajo, que conoce el paradigma, va a creer que está despidiendo bien. Porque de repente se impone la fuerza, ¿verdad? Pero al final hay un montón de reglas. No es así de sencillo un despido. Hay una cosa que en el Estado siempre se ha evitado hablar, y es el hecho de la responsabilidad de los funcionarios al momento de tomar decisiones. Y ahí está el primero. Ese es el primer eslabón. ¿Existe la ley? Está la ley, y yo recuerdo el caso de Gabriela Núñez contra Manuel Zelaya, y que al presidente Zelaya sí le quitaron la casa. Sí, hay que decir que la casa de Tres Caminos se la embargaron por la demanda laboral que presentó Gabriela Núñez, que hay que decirlo, era alta funcionaria del gobierno, era presidenta del Banco Central, entendido, en un cargo de confianza, pero le pagaron no sé cuántos millones y le embargaron la casa a Mel Zelaya. Porque hicieron hicieron un proceso de reparación de daños contra el Estado. Entonces, ¿es el único caso que ha habido? Hasta de donde yo conozco, sí. Y entonces, ¿qué sucedió? Logró él, después de que le volvieran la casa, entonces se quedó en la completa impunidad. Entonces el funcionario abusa. Y, a ver, puede estar toda la estructura del recursos humanos, el legal, que le dice, están mal despedidos, viola esta línea jurisprudencial. Pero si el director es el que despide, es el único que tiene la facultad, y les dice, alíñense o se van. Sí. Entonces ellos, como no llevan responsabilidad, hacen un informe y dicen, aquí está. Sin embargo, consideramos de que lleva un riesgo. Y si la directora, el presidente, el gerente de cualquier institución lo despide y no lo castigan, y vuelve 10 años después con 5 o 6 millones en salarios dejados de percibir, y la persona ingresa al trabajo y sigue libre de responsabilidad, esos 6 millones que son para el trabajador, para mejorar sus condiciones de vida, nunca debieron llegar a 6 millones. 6 meses máximo por las 3 instancias, 2 instancias y la extraordinaria. Porque lo que hemos visto, pues muchos empleados públicos, hay que decirlo, han encontrado este modo de que los despiden, demandan, ganan las demandas, se los reintegran, y es un juego, pero es el Estado el que tiene que sentarse. El Estado está promoviendo que eso suceda, por omisión, porque no hace. Nosotros tenemos claro qué hay que hacer. Y luego, lo más triste, usted gana la demanda, pasa a casación, y hay otro proceso, que es el de ejecución de la sentencia. ¿Y qué implica la ejecución? En temas de reintegro, pues decirle cuándo va a reintegrarlo, y a partir de ahí, entonces hacer la liquidación. En la liquidación lo triste que se está viviendo es que las apelan. Es decir, el juez hace su liquidación, y no debería de dudar el juez de que está haciendo un buen trabajo porque es experto en la materia, ¿verdad? Sí. Se presume eso. Entonces se la ponen a la vista para que revisen si hay que 2.000 lempiras, 3.000 lempiras de diferencia. Nunca pasa de 50.000 lempiras una diferencia. Y póngase que después de 13 años son 6 millones para el trabajador en salarios dejados de percibir. No estoy de acuerdo, dice el Estado, pero no dicen por qué. Y el juez, no sé, de repente por temor, dicen, bueno, que se vayan a apelación. Y el trabajador se queda esperando otros 6 meses ahí. Pero diga por qué, si son 5 lempiras la diferencia, ahí déjenlos. Lo negociamos después como quiera, pero no detenga el proceso de lo grueso, de los 5.900.000 lempiras. Sí. Dejemos los 100.000 lempiras en debate y ejecutemos esto. No, va a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones dice, está bien hecha la liquidación, pero le tardaron 6, 7 meses. ¿Y después qué hacen el Estado? Se van en amparo. Y ya no cabe el mismo Estado, o sea, el mismo Estado está alargando los procesos, entonces se van en amparo 2 años, ahí sí son 2 años parqueados. Entonces el juez puede y tiene los poderes para decir... ¿Con las leyes actuales se puede hacer un mecanismo de agilidad? Sí, es que funcionó con las mismas leyes en la Corte de doña Vilma Cecilia Morales, funcionó, no había ni una reforma diferente. Funciona, con gente competente funciona. Lo que ustedes quieren es gente competente en el ramo laboral. Sí, que la busquen y sí, que tienen que quieren traer expertos de otros países que lo hagan, porque el paradigma está escrito, entonces no tenemos miedo a que lo estudien. Y claro, el paradigma va alineado con los convenios internacionales, las recomendaciones de la OIT. Entonces son reglas claras que ya están. ¿Qué pasa si un trabajador hace esto? Pues esto. ¿Y qué pasa si no lo hace? Pues entonces este resultado. Entonces, en la medida que entendamos esa dinámica, hay que se respete, porque otra cosa hemos escuchado, que aquí solo están aceptando jurisprudencia de la actual Corte. Pero la actual Corte no tiene jurisprudencia, porque es muy nueva.
Sí. Entonces, para una nueva jurisprudencia tienen que conocer cualquier cantidad de casos y mejorar la jurisprudencia, porque si hay un principio en derecho al trabajo es que no podemos regresar atrás. Es difícil avanzar, pero hay un principio de no regresividad. Entonces está prohibido derogar cosas buenas como el paradigma. No se puede poner una corte a imponerse al trabajo de 50 años de cortes anteriores, sí, que han venido sistemáticamente viendo qué pasa en estos casos, claro. Bueno, imagínense que todo esto pasa en la Casa de la Justicia. ¿Qué podemos esperar después? O sea, ¿qué podemos esperar? Que si Libre pierde las elecciones, va a venir cualquier candidato que gane y va a despedir a los de Libre. Porque tiene que, en primer lugar, usando la palabra, ¿verdad?, de la calle, que enchambrar, hay que enchambrar. Porque le van a reclamar, yo te llevé al poder. Esto ha sido así por cultura en el país. Cada quien jala para su molino. No hay una colectividad, no hay una solidaridad en que dejemos ellos que funcione, para que esa institución funcione. No importa si son libres, nacionales, liberales, apolíticos, no importa. Lo que queremos gente de carrera en las instituciones, para que cuando vayamos el pueblo a pedir solicitudes, a hacer derecho administrativo, tengamos rápida y pronta respuesta. Y entonces los comercios se dinamizan, los permisos de operaciones no pueden estar tardándose tanto tiempo, las licencias ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si cada 4 años vamos a estar moviendo a la gente, se tardan 2 o 3 años para aprender. había una pregunta de de un televidente que hablaba de los derrames, pero yo creo que aquí es más del Seguro Social que del mismo... Y bien, a todos nos puede pasar el tema del derrame, ¿verdad? Sí, porque es interesante saber qué posibilidades puede tener un... Y como la seguridad social en este país ha venido fracasando durante décadas y décadas, entonces... Pero eso tendría que ser la seguridad social, porque ahí tendría Claro. que ser, o sea, si usted tiene un derrame, usted no puede... Tiene que ir al Seguro Social. Tiene que ir al Seguro Social, tiene que incapacitarlo. Claro, porque paga una cuota. Exactamente. El Estado se atrasa mucho, ¿verdad? Pero la empresa privada siempre paga. Y el trabajador siempre se lo deducen. Exactamente. Entonces ahí tenemos... Bueno, no siempre paga, porque hay empresas privadas que no pagan. De pero, todo hay, ¿verdad? Pero todo. presumamos que la mayoría sí son responsables. Pero ¿qué opciones tiene esta persona, por ejemplo? ¿Tiene que aplicar al Seguro Social para que le den incapacidad, incapacidad permanente? A la mesa técnica de incapacidades, y entonces el Seguro Social lo empieza a evaluar y entonces dicen lo pensionamos porque ha perdido su capacidad funcional hasta un 70%, ya no puede realizar ese trabajo. Trate la Corte ha dicho, antes de despedirlo y pensionarlo, vea si puede funcionarle en otro puesto, ¿verdad? Para que él no pierda tampoco el derrame, y lo despide, va a depresión. Y entonces va a ir ya no al Seguro Social, va a ir al Mario Mendoza a buscar salud mental. Y que entonces, ¿qué debería suceder en el sistema de seguridad? Que se pensione. Y que entonces el Estado venga y pague sus cuotas. Claro, si es joven, le va a salir muy baja la pensión. Pero tengo entendido que es empresa privada lo que él está hablando. Bueno, igual, Creo. independiente, ellos Igual. cotizan al Seguro Social. ¿Él puede solicitar su pensión? Sí, debería solicitarlo, pero va a una mesa técnica de invalidez. Entonces el seguro lo evalúa y le dice, mire, usted puede trabajar, pero en cuestiones como atención al cliente, de repente en una computadora o de repente... Revisando... algún documento, de repente en otro, pero ya en esa actividad no. Entonces el empleador, claro, debería ser un poco ahí solidario, ¿verdad? Porque a cualquiera le puede pasar eso. Porque un accidente de trabajo también, ¿verdad? O sea, claro. la presión, mire, no es fácil realmente realizar una jornada, especialmente no todas las personas somos iguales, reaccionamos de manera tranquila, podemos decir, sí, cada quien sí. es diferente. Y yo creo que aquí es más que usted se aboque y revise un poquito más en la ley del Seguro Social, porque independientemente si el seguro dice que no y usted no va a la mesa técnica a decir, mire, yo no estoy en condiciones de continuar, la van a evaluar y ahí ya con una resolución del Seguro Social usted puede ir realmente buscar una mejor... Es que el seguro mismo lo pensiona, salvo, por ejemplo, en los que hay contratación colectiva, que tienen su propio fondo de pensiones y jubilaciones, como la ENE, la tiene el PANI, tienen los médicos no, los maestros. Entonces ellos cotizan seguros de vida y la contratación colectiva les permite mejorar las condiciones de seguridad social con medicina privada, ¿verdad? Que les dan un seguro médico colectivo donde ellos, en caso de tal, hay una reparación. Entonces tienen cubierto eso porque ellos, ¿verdad?, al organizarse se han dado cuenta de que la seguridad social no le va a funcionar. Entonces van con la contratación colectiva y buscan progreso. Sí. ¿Ustedes van a continuar con estas medidas de presión? Tenemos que hacerlo.
Y se lo vuelvo a repetir. Ustedes lo que están pidiendo es más presupuesto a la sala laboral para que se nombren más jueces, más personas competentes y poder evacuar esta mora. Bueno, si hay que hacer una lista, número uno. Ahorita lo que nos surge es que los jueces dejen de dudar de sus liquidaciones, que las ejecuten, que manden a embargar si el Estado no quiere pagar y que no le tengan miedo a que le proponga un recurso de amparo o una apelación, porque deben de exigir dónde está la diferencia. Al menos al Estado debe decirle, ¿dónde está pero antes de resolver el recurso, dígame dónde está el error aritmético de esta liquidación para ver si tiene razón o no. Y si el Estado le dice que no tengo, sin lugar a la apelación. Y ejecútese, porque a esa instancia ya ganó. Entonces la mecánica de la legislación es que ahí no vamos a dejar ya debate. Si ya perdió, ya perdió. Es ir como depurando realmente los casos que se pueden resolver, los casos que están perdidos, que pague el patrono. Los que se saben que se van a perder, allá. Y los que hay dudas que sí vayan a juicio. Y eso sí, vámonos, déselos a los especialistas. Sí. ¿Verdad? Y los que solo son cositas pequeñas como salario, que me den 3 meses de salario, ahí en aquella oficina que rapidito le resuelven. Sí, ya el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias al abogado Arturo Vides. Un placer. Por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Vamos a estar al pendiente. Ojalá que se tomen las medidas necesarias a fin, pues, de que se busque saldar esta mora judicial en materia laboral. Viene cambio de gobierno y con seguridad también van a saturar los juzgados, porque vienen siempre despidos. Vamos a estar al pendiente. Ya está Dani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Pasen todos un feliz día. Hasta mañana.